Buen día, gente. Buen día, Fernando Rodríguez. Finalmente llegó. Pensé que estaba sin pierna hoy. Cariños a la gente. Yo, Pastor Joven Noguera, comenzando, rompiendo cadenas de hoy. Espero encontrarlo en un día de paz, de alegría, de tranquilidad, de gozo. Que el amor de Dios esté sobre su vida y que el dulce consuelo del Espíritu Santo esté marcando su ir y su venir. Comienzo así el Rompiendo Cadenas de hoy, en un día miércoles 15 de octubre, se nos va el año, 15 de octubre del año 25, nos quedan poco más que 70 y algo de días para pasar al año 26. Impresionante cómo se va el tiempo, la vida, corre, ¿no? Y cuánta necesidad tenemos de cuidar lo nuestro y de cuidar nuestras decisiones, ¿no? Espero que usted esté bien. Hoy miércoles, día de culto, allí en el MBC, a las 20 horas, tengo el Rompiendo Cadenas, una noche sin igual, fuerte. Yo hoy de tarde voy a subir al monte, a estar un tiempo con Dios y allí decidir con Él lo que Él quiere que haga en la noche de hoy, ¿no? No sé si tengo obreros como para una tarea más larga, más fuerte, pero de cualquier forma algo va a pasar en la noche de hoy. Cariños a los amigos que se me acercan por acá. Tengo a Walter Fernández, buen día, Dios lo bendiga. Tengo a Enilda Viera también, buen día, presente. De a poquito llegando la gente del MBC y algunos que nos acompañan. Yo espero que este tiempo sea un tiempo de edificación para su vida. Voy a estar poco hoy, tengo compromiso, estuve en el dentista de mañana, salí y ahora vuelvo de tarde. Todavía estoy con anestésico en la boca, una sensación muy extraña, pero vamos yendo, vamos tirando. Pablo, buen día, en la escucha por Tacuarembó, para Tacuarembó, en el camión. Bueno, cuídese, amigo, camiones son camiones. Yo hoy leía el libro de Romanos, carta a la iglesia de Roma, carta a los romanos. Déjenme ver esto acá, no me acuerdo bien si es 60 o si es un poco más, pero ya lo miramos aquí, enseguidita lo miramos acá. Sí, 57, parecido. Fue escrito en el año 57 después de Cristo. Es la carta de Pablo más extensa, teológica e influyente. Y esta carta fue escrita a fin de preparar el camino para el ministerio que Pablo esperaba tener en Roma. ¿No? Acá hay principios bárbaros, sensacionales. Y acá en el capítulo 16 de la epístola a los romanos hay una serie de saludos de Pablo. Por señal, ese capítulo se llama Saludos Personales. Dice, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La iglesia es
obligada a recibir bien. Las recomendaciones personales de Pablo hablan mucho de eso. Acá está hablando de Cencrea, ¿no? Ha ayudado a muchos y ha ayudado a mí mismo. Les recomiendo que la ayuden en todo lo que pueda necesitar de ustedes. Saluden a Priscila y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa, a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Bueno, una serie de personas que Pablo primero consideraba, segundo reconocía por el trabajo, por la dedicación. Eso es muy significativo en la vida de Pablo. Pablo no solo enseñaba, corregía, exhortaba, pero Pablo también ayudaba y enseñaba a la gente a reconocer lo que líderes, lo que gente que pujaban la cuerda hacían por la iglesia del primer siglo, ¿no? Importantísimo eso. Pero yo quiero dar un saltito al versículo 17 en adelante. ¿Por qué? Porque el capítulo 16, del versículo 1 al 16, es una serie larga de saludos. Saluden a Andrónico, saluden a Trifena y Trifosa, saluden a Pérsida, saluden a Filólogo y a Julia, saluden a las iglesias. Bueno, eso era normal de Pablo. Pero en el versículo 17 comienza lo que yo llamo advertencias. Y la gran verdad es que el título de este mensaje que le puse, saludos y advertencias, es muy, pero muy apropiado para nosotros. Saludos habla de comunión, habla de conoinía, habla de cosas en comunes, habla de cosas lindas, habla de cosas fuertes, habla de unidad, habla de amor cristiano. Todo eso es intensamente bárbaro. Pero uno no puede solo trabajar, uno también tiene que estar vigilante. Uno no puede solo estar mirando lo que uno tiene que hacer. Uno también tiene que estar mirando lo que los otros hacen. Porque la seguridad del grupo en los cuales uno trabaja, ayuda, colabora, depende no solo de lo que hacemos, pero depende también de la comunión y del comportamiento de los demás. Mire lo que dice Pablo en el versículo 17 en adelante, después de una serie enorme de saludos. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que ustedes se aparten de ellos. Es bárbaro decir, saluden, animen, súmense, empujen. Pero Pablo no tiene solo esa actitud de sumar. Él tiene la advertencia. Advertencia busca llamar la atención
para algo que puede estar pasando en medio de una iglesia, en medio de un grupo, en medio de una familia, en medio de un departamento de hermanos. Yo les ruego, hermanos, que ustedes se fijen en los que causan divisiones. Porque en medio a gente que trabaja, que suma, que empuja, que multiplica, siempre el enemigo va a tocar corazones para transformar a esa gente en agente divisor. Siempre va a tocar a gente para transformarla en tropiezo, en contra de doctrina. Significa en contra de principios que son como dogma, aceptados, reconocidos, cumplidos, atendidos y obedecidos por la mayoría de la gente. Siempre se va a levantar uno que va a querer murmurar, que va a querer dividir, que va a querer frenar, que va a querer poner un pero en medio a las cosas que Dios está haciendo. Y la tendencia de la gente, amados, es decir, no mires eso, mira a Cristo. No es lo que Pablo dice. Pablo dice, yo les recomiendo que ustedes se fijen, o sea, pongan los ojos, o sea, queden mirando, o sea, que se cuiden de esa gente que causa divisiones y que causa tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Significa, hay gente que va a querer murmurar, contestar, diciendo que tal cosa no es así, que fulano no es así, que no hay que hacer esto. Pablo da por cierto lo que ustedes aprendieron, que yo les enseñé, es así que deben actuar. Y le dice, y cuídense de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, recomendándoles que ustedes se aparten de ellos. ¿Qué significa eso? Fácil, ¿no? Mamá decía, más claro ponele agua. Lo que Pablo está diciendo es, déjenlos hablando solos. Les recomiendo que ustedes se fijen en esa gente que causa división y tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, pero recomiendo que se aparten de ellos. Acá hay una enseñanza grandiosa para el tiempo de la iglesia de los romanos, para el tiempo venidero, para el día de hoy y para los años que todavía vamos a tener en la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Si viene un pillo de esos a conversarte, decir que las cosas no son así, que algo está mal, que la iglesia esto, que está murmurando, la enseñanza es, déjalo hablar solito, pica la mula y apartate de ellos. Que queden hablando solos, pero usted no hace parte de ese grupo que va a ser contaminado por lo que esa gente está plantando. Clarito, ¿no?
Mire, les recomiendo que se aparten de ellos. No es decir, bueno, voy a escuchar para ver lo que dice y después juzgo. No. Porque cuando usted escucha, ya se contaminó. Lo que la Biblia dice es, comenzó a hablar mal de tu apóstol, comenzó a hablar mal de tu pastor, comenzó a hablar mal de la doctrina, comenzó a hablar mal de lo que te enseñaron, mandalo pastar y apartate de él. O sea, perdón, tengo que ir al baño. Y corro. Porque mientras yo corro, yo no soy contaminado por liturgia del diablo, ni chisme, ni murmuración, ni caigo en la red de aquellos que provocan tropiezo. Clarito, ¿no? Digo yo, que es más fácil engriparse y sanarse o no engriparse. ¿Qué es más fácil? ¿Lastimarse y curarse o no lastimarse? ¿Qué es más fácil? ¿Pelearse y después pedir disculpas y arreglarse o no pelearse? Evidentemente que escapando del mal, nosotros ya salimos ganando, ¿verdad? Entonces me cuido para no engriparme, me cuido para no contaminarme, me cuido para no caer, me cuido para no pelearme, me cuido para que la gente no me contamine con chisme, con murmuración, con fofoca. Yo quedo mirando fijo a los que vienen a sembrar división. Yo me quedo mirando fijo a los que están hablando cosas en contra de mi pastor, y cuando comienza a salir la voz del diablo de la boca de ellos, yo digo, hermano, perdóname, tengo que ir al baño y cojo. Porque el escritor bíblico dice, les recomiendo que se aparten de ellos. Clarito, ¿no? Mire lo que dice. Porque tales personas no sirven a Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire qué tremendo es. Mire qué tremendo es. Yo siempre digo, tengo un pastor amigo que enfrentó alguna división en su iglesia cuanto a doctrina. Y él decía, pero el pillo este me lleva a la gente para su casa para envenenármela. Ya sé la invitación. Él dice, la invitación es así, aparecete por casa, vamos a comer un pedazo de carne. Aparecete por casa, vamos a comer un pedazo de carne. Esa carne era la marca de la contaminación que él iba a plantar en el corazón de la gente. Y acá el escritor dice, mire, porque tales personas no están sirviendo al reino, no están sirviendo a Jesús, sino que están sirviendo a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de ingenuos. Usted ya fue contaminada por gente falluta.
Usted ya fue contaminada por conversa blandita de esa que viene con lisonja, que viene con palabras suaves, como diciendo, vos sos inteligente, no te vas a dejar engañar. Yo les recomiendo, les ruego, que se fijen bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Y después Pablo va a explicar el porqué. Y él dice, porque tales personas que siembran tropiezos, divisiones, ellos no sirven a Jesucristo, sino que ellos sirven a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas, ellos engañan los corazones de los ingenuos. Mire lo que dice el versículo 19. Porque su obediencia, vuestra obediencia, ha venido a ser notoria a todos. Así que yo me gozo de ustedes, pero quiero que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, ¿con quién el autor de la carta estaba conversando? ¿A quién le escribía la carta? Él escribía la carta. Pablo escribía la carta a gente de Dios, gente buena de la iglesia, gente que trabajaba, gente que apoyaba, gente que respetaba al pastor de la iglesia de Roma, gente que era fiel a Jesús. Para hablar a lo criollo, Pablo no está golpeando a esa gente, ni pujando la oreja a esa gente. Pablo está elogiando a la gente, pero está buscando salvar a la gente de la influencia de gente pilla que con palabras suaves, que con argumentos ardilescos, murmuración, están intentando envenenar a la gente buena en contra de la doctrina que aquella gente ha aprendido y en contra de lo que sus pastores les han enseñado, causando tropiezo en la doctrina, causando divisiones en la relación con sus pastores. Es por eso que Pablo dice, yo quiero, amados, yo quiero destacar la notoriedad de la obediencia que ustedes han alcanzado. O sea, ¿qué significa esto, amado? Significa que Pablo, cuando hablaba con sus secretarios, con sus obreros, él decía así, mire, él decía así, la gente de Roma es gente obediente, che. Es gente que podemos contar, porque ellas se convirtieron, aprendieron la doctrina que les fue enseñada y ellos están siendo fieles a lo que aprendieron. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pablo mira para el lado. Pablo queda escuchando los acontecimientos que se hablan en la iglesia de Roma. Y Pablo se da cuenta que no todos son fieles a la doctrina. Había un pequeño grupo allí en Roma que estaba diciendo, lo que el pastor dice no es como el pastor dice.
lo que ese apóstol escribe no es como él dice. Estaban buscando envenenar a la gente, causando tropiezos en la doctrina, generando divisiones para que la gente se rebelara contra los líderes de Roma. Y por eso Pablo dice, yo les recomiendo que ustedes se aparten de ellos. Amado, esto es una actitud que es muy sabia en todo lugar. Usted está en un lugar de trabajo, hay gente que habla mal de todo el mundo, apártese de él. Usted está en un grupo de estudio, hay gente que habla mal de todo el mundo, apártese de ellos. Usted está en una iglesia, hay gente que habla mal de todo el mundo, nadie sirve para ella, apártese de ella. Porque usted tiene que juntarse con los que edifican, con los que construyen, con los que suman, con los que multiplican, para que su fruto sea sano, amado. No juntarse a los que causan divisiones. Porque, mire lo que Pablo dice, porque su obediencia es notoria. Ahora, ¿dónde el diablo va a golpear? El diablo va a golpear para derribar a los desobedientes o a los obedientes. Dígame. Evidente que el diablo va a querer derribar a los obedientes. Entonces, ¿qué tienen que hacer los obedientes que han alcanzado notoriedad en el contexto de la obra? Por su buena entrega, por sus buenas obras, por su fidelidad, para no contaminarse. Cuando escucha, porque sabe que el murmurador, el brasileño habla en un bizu. Bizu. Se parece a la imitación del ruido de la abeja cuando pasa cerca, ¿no? ¿No? Todo murmurador produce un bzzz. ¿Qué pasa? Si usted dice, ¿qué bzzz es ese? Y agranda la oreja para oír el bzzz, cuando usted ve, usted está contaminado. Ahí usted se levanta de mañana al otro día y dice, ¿qué día es hoy? Miércoles. Hoy voy a matar a mi pastor. Porque el bzzz ese, es altamente contaminador. Pablo dice, les recomiendo que se aparten de ellos. Que ustedes sigan viviendo la obediencia de ustedes que ha alcanzado notoriedad. Por eso yo me he gozado en el carácter, en la forma de ser de ustedes. Y Pablo dice, y yo quiero que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿No es lindo eso? ¿No es lindo eso? ¿Qué prefiere usted? ¿Usted prefiere ser considerado sabio para el mal o sabio para el bien? ¿Ingenuo para el bien o ingenuo para el mal? Pablo ya dice todo. Yo quiero, iglesia, que ustedes sean buenos para el bien, ¿no? Que ustedes sean sabios para el bien, para hacer el bien, para practicar el bien, y que ustedes sean ingenuos para el mal, porque el vivo para el mal, amado, él puede contaminar los alimentos, pero él no termina bien. Él no termina bien. El sabio, el vivo para el mal,
Él va a voltear a un montón de gente, él va a envenenar a un montón de gente, pero él va a terminar mal. Si usted quiere llegar a su final de sus días firme, establecido en la fe, viviendo la fe, usted tiene que buscar sabiduría para el bien y vivir ingenuidad para el mal. Es lo que Pablo dice. Y mire el versículo 20 lo que dice. Dice, y el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo sus pies. Significa, amado, no se deje contaminar con el murmurador. No se deje contaminar con el chismoso. No se deje contaminar con conversas que interpretan la doctrina de Jesucristo de una forma diferente. No acepte oír críticas contra sus líderes, contra sus pastores, contra sus profetas. ¿Por qué? Porque Dios va a castigar eso. El propio Señor Jesús enseña y la palabra del Señor es fácilmente entendible diciendo, si ustedes creen en Dios, ustedes van a ser salvos. Si ustedes creen en sus profetas, ustedes van a ser prosperados. ¿Cómo hago eso, pastor? Viviendo la sabiduría que Dios me ha dado para el bien y viviendo la ingenuidad que es propia mía para el mal. Siendo obediente a la visión celestial. Obediente a la visión celestial. Miren lo que dice la Biblia aquí. El Dios de paz, en breve, aplastará a Satanás bajo su pie. Significa, la victoria de Cristo lo va a tomar a usted y en breve usted va a saltar, aplastar, pisar la cabeza de la serpiente, aplastar escorpiones, aplastar serpientes y nada le va a hacer mal. ¿Por qué? Porque por su obediencia, por su ingenuidad para el mal, pero por su sabiduría para el bien, Dios que ve la fidelidad de su corazón, Dios que ve la entrega que usted tiene a la obra de Dios, va a darle condiciones de que usted venga a pisar la cabeza de esas huestes engañadoras, y su casa no será marcada de forma alguna por la mentira del diablo. Dios tiene compromiso con quien tiene compromiso con la verdad. Entonces comenzó a decir Gregorio, a decir Gregorio, como decía la mamá. Comenzó a querer llevarlo por un camino que no es un camino bueno. Perdóname, se me está quemando el arroz, tengo que picar la mula. Y corra de esa gente. Aquel pastor amigo decía, ese hombre es un divisor. Él llega y le dice a los hermanos, aparecete por casa, vamos a comer una carne, vamos a comer un pedazo de carne. Y allá iba el ingenuo. Y el ingenuo, cuando salía de aquel asado, salía queriendo matar al pastor. Y el otro que contaminaba, que hablaba mal, el otro se hacía el inocente. Está diferente, yo no sé por qué. ¿Por qué? No sabe por qué. No sabe por qué. Pero está escrito acá el por qué. Les ruego que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos,
porque tales personas no sirven a Jesús. Ellos sirven a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Su obediencia, amados, ha sido notoria, pero cuidado, yo quiero que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Más clarito, échale agua. Mire, dice, y la promesa de quien se mantiene fiel, justo, ingenuo para el mal y sabio para el bien. La Biblia dice, el Dios de paz, no es usted que va a aplastar, es el propio Dios que va a aplastar. No es usted el que va a triunfar, es Dios que le va a dar la victoria. En breve el Dios de paz va a aplastar a Satanás debajo de su pie. Usted va a mirar y va a decir, ¿qué es eso que está abajo de mi pie? Ah, la cabeza de Satanás. Ay, pisé la serpiente. Ay, despedacé al escorpión. ¿Por qué? Porque el Dios de paz le va a dar victoria en todas las áreas de su vida. Usted no va a sucumbir delante del engaño. ¿Por qué? Porque el Dios de paz va a aplastar en breve a Satanás debajo de sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Los saluda Gallo, el hospedador mío, y de toda la iglesia. Los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, amén y amén. Qué linda carta, ¿no? Qué lindo cuando uno tiene reconocimiento, uno tiene palabras de aliento, uno tiene saludos, uno tiene enseñanza, pero uno tiene advertencia para librar a la gente que amamos del mal que el enemigo quiere traer en su vida. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que todo murmurador, que todo espíritu de contienda, que todo espíritu divisor no va a prosperar en su vida, pero va a caer por tierra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y usted va a conseguir apartarse de ellos. Como dice el brasileño, cae fuera Satanás. Anda a conversar a Lola. Y usted corre, porque mientras usted corre de la mentira, del engaño, de la falsedad, su corazón está guardado y preservado. Amén, querido. Que Dios te bendiga. Beso grande. Yo me retiro un poquito antes. Me está doliendo nuevamente la operación. Entonces yo lo veo luego de noche, a las 20 horas, allí en el templo del MBC. Calle La Valleja, 1280, esquina con Atilio Paiva. Acuérdese, les ruego que ustedes se fijen en los que causan división. ¿Por qué? Porque ellos hacen tropezar en la doctrina que ustedes han aprendido. Manténgase en la palabra del Señor. Ella es lumbrera para nuestro camino y lámpara para nuestros pies. Que el Señor te bendiga con abundancia. Nos vemos luego a las 20 horas. Yo vuelvo por radio mañana al mediodía. Dios mediante. Dios te bendiga. Beso grande. Que la paz del Eterno esté contigo. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén, Jesús. Nos vemos, gente. Chao, chao.